Generalmente, por un lado, es desarrollo, donde uno programa, ya sea sitio web, ya sea en Java, ya sea en .NET, que es como lo más natural, o tenemos un segundo camino, que es el de los servidores y la infraestructura, que en este caso hablamos de servidores a esta máquina virtual que yo le entregué, pero que el segundo camino o la segunda arista es todo lo que es software de infraestructura, en este caso son los servicios de base de datos, ¿ya? De alguna u otra forma, en el mercado, digamos, son dos o tres, quizás a lo mejor ustedes ya han visto alguno con algún otro profe, en donde técnicamente nuestro punto de inicio es por un lado SQL Server, que es el lado Microsoft, y por el otro lado tenemos Oracle, que es un motor que también ya ganó mucha fuerza, que tiene su ERP propio. Entonces, ante eso, es súper importante que nosotros tenemos los dos más potentes, SQL, Oracle, de alguna forma pagados, y administrados por las empresas en su mayoría, y aparecen algunos free como el MySQL, que es como de lo más común, que se levanta con un Apache y ustedes pueden levantar un sitio web de manera simple y ágil, ¿ya? A nivel de top de línea, SQL, Oracle, un poquito más abajo, MySQL, y después vienen otras bases nuevas que son para el tema de desarrollo mobile o no relacionales, como MongoDB y cosas así, que de alguna forma tienen otra estructura de almacenamiento, pero que también están de moda con el tema con el desarrollo de aplicaciones móviles. En este caso no es su camino, pero de alguna forma conocerlo no está de más, es solamente cultura, ¿ya? Bien, Juliet, perfecto, gracias Juliet por avisar que el Walter va en camino a la casa, súper bien, sí, sí, está trabajando, es un poco complicado en Buenas estos días. tardes, Hola, hola, ¿cómo estás, Freddy? Sí, muy bien, Walter, gracias. recién vi el WhatsApp donde escuché a Juliet y el WhatsApp, como estoy Súper. interpretando. Impecable, Elvia. No sé si yo muy rápido va bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que le hablo a Seba? Sí, súper bien. Listo. Ok. Perfecto. Entonces yo voy a ir a mi máquina virtual. Ustedes, porfa, ejecuten lo mismo. En donde lo relevante es que de alguna forma, en esta primera instancia, nosotros debemos levantar nuestro sistema operativo. O sea, levantar, quizás me expreso mal, iniciar nuestro sistema operativo con el usuario Oracle. De alguna forma nosotros ya sabemos de cierta manera poder cambiar de usuario en una sesión de terminal. Entonces es relevante que nosotros entendamos de que nuestro usuario para levantar el servicio de una base de datos en este servidor en particular es Oracle, ¿ya? Vamos a hacer un respaldo, que es seguridad de la información, vamos a crear un usuario, vamos a darle permiso a un usuario, vamos a poder quizás crear una tabla, hacer una consulta, que es lo que ustedes van a tener en el año siguiente, que van a tener un módulo de modelamiento, donde ustedes van a crear una base de datos en SQL y luego van a programar en SQL, van a hacer réplicas en línea, hay un montón de acciones que se generan, pero tus ramos del otro año apuntan a Microsoft. Este es como el puntapié inicial a lo que es Oracle, que de alguna forma también se ocupa en el mercado, pero yo creo que tiene mayor posición, va por el lado de SQL Server, ¿ya? Por todo lo que significa Microsoft, las máquinas en la nube y los servicios que hoy día se ofrecen, va todo por ese lado, ¿ya? Así que vamos a iniciar nuestra máquina virtual. Aquí aparecen todos nuestros usuarios ya creados, pero uno de ellos, a usted le dice aparecer parcial uno, que es lo que ustedes crearon, pero el primero de la lista es Oracle. Con ese usuario nosotros debemos iniciar nuestra máquina. Si iniciamos con el ROT, él no nos va a permitir levantar los servicios, porque los servicios de base de datos solo inician con el usuario Oracle. ¿Por qué? Porque el propietario de la carpetita Oracle es Oracle, que es el usuario que estamos mencionando. Entonces, si ustedes entran con root y hacen un ls en la raíz, te vas a encontrar que en la carpeta Oracle, su propietario es ese usuario. Por lo tanto, él puede tener el full control. A lo mejor si yo cambiara los privilegios, efectivamente, él podría ejecutarlo con otro usuario. Pero en este caso, nuestro usuario de inicio para esta segunda unidad y para tu segunda prueba va a ser Oracle. La password súper claro, igual que el usuario, para no confundir. Iniciamos. Nada cambia, nada es diferente, misma historia, pero nos enfrentamos a otra estructura.
Somos 15 en línea, no sé si todos han entregado ya su actividad, de alguna forma los compañeros que estén ahí pendientes ya lo mostramos hace un ratito, así que hoy día tipo 20 horas cuando vayamos a hacer un break, les voy a hacer el último recorrido para que tengan ahí claridad quién publicó su tarea sin mayor conflicto, ¿ya? Listo. Estamos en nuestra máquina virtual, estamos en nuestro entorno y nos vamos a la variable, se te fue el Seba parece, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Ok? Clic derecho y nos vamos de alguna forma a abrir el terminal. De todas maneras estamos grabando el día, así que no hay problema con eso, ¿ya? Así que súper bien. Entonces, de alguna otra forma, nuestro prompt, que es nuestra parte inicial, cambia, porque ya de alguna forma es Oracle lo que aparece y no aparece el ROT. Es lo que debemos considerar. Y nuestro entorno para poder conectarnos a la base de datos va a ser SQL Plus, que es nuestro lenguaje de programación. Enter. Con eso, él de alguna forma me va a evidenciar que se va a conectar al motor de base de datos. Y aquí él me va a pedir un usuario, que técnicamente recibe por nombre System, y el rol del administrador de base de datos es sysdba, ¿ya? Entonces, estoy en el terminal, primera línea, me entrega el prompt, y lo que debo digitar es SQL Plus. Con ese SQL Plus, de alguna forma, yo voy a poder evidenciar la conexión al motor. Te pide iniciar con un usuario. El usuario administrador de la base es System y su rol principal, digamos que el full control, si lo quisiéramos llamar así, es el rol del sysdba. Entonces, System, mi usuario administrador, asociado o asignado al rol sysdba, que es el System Database Administrator, que técnicamente es el administrador de base de datos. Siempre para no confundir con las claves, te pide la clave del system, el mismo nombre, la misma clave. Igual que cuando colocaba el passwd, no te muestra nada. Entonces, con seguridad, system. Ya lo escribí, pero el teclado no evidencia nada. Enter. Y con eso ya estoy conectado a mi instancia de base de datos. ¿Ya? Luego de eso, yo tengo el start up. Start up. Aquí lamentablemente ya el tabulador no corre, ya no me autocompleta la palabra, me obliga de alguna forma a ir mecanizando los programas que yo debo aplicar, o sea, me refiero a la programación cuando hablo de comando, al programa que yo debo aplicar para que esto funcione. Entonces el startup de alguna forma va a iniciar mi base de datos. Enter. Y con eso, de alguna forma, él va a levantar internamente los servicios que tiene la plataforma asociada a la aplicación. Listo. Me dice base de datos montada, base de datos abierta. En este caso, la definición de una base de datos está asociado a un nombre que se denomina tablespace. ¿Ya? Generalmente uno en el mundo normal de SQL Server, cuando uno administra o ve una base, uno dice, no, es una base de datos. Pero internamente para el motor son archivos. O sea, no es que yo tenga una base de datos que sea una figurita como un embudo o como un tarro de día en lata. No, o sea, aquí esto es archivos. Archivos lógicos y archivos físicos. La diferencia, un archivo lógico es aquel que almacena las transacciones. ¿A qué me refiero con una transacción? Oye, quiero saber todos los sexos masculinos, select, asterisco, from, personas, donde el sexo sea femenino, como una consulta. Cuando ustedes trabajan en un sistema, ustedes quieren saber, oye, quiero saber el root 14.150.842 raya 3, enter, y esa transacción que hace la búsqueda se va a un archivo que se llama transaccional. Pero yo por otro lado tengo otro archivo que es un archivo físico. ¿Qué es lo que guarda el archivo físico? El dato.
Daniel Ricardo Carrasco Díaz, columna nombre, columna apellido, columna edad, columna sexo. Entonces, de alguna forma, una base de datos no es que sea una carpeta, para nada. Una base de datos de alguna forma es archivos lógicos físicos que almacenan, por un lado, los lógicos, la transacción, y por otro lado, de alguna forma, el físico que almacena los datos, ¿ya? Se están viendo los compañeros, una pequeña pausa y retomamos. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces, de alguna manera, la pregunta del millón es, oye, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo puedo saber la base de datos a la cual yo me voy a conectar? ¿Cómo lo visualizo? Claro, efectivamente yo tengo un entorno gráfico que es bastante, digamos, simple de manejar, pero nosotros vamos a partir al revés, por lo difícil. Cuando uno programa, yo quiero que ustedes metan mano en código, porque la base de datos es hacer un clic derecho, nueva base de datos, y vaya a decir, esto es un trámite. Vamos a irnos por el camino, digamos, de la programación, en donde usted va a tener que interactuar con código, ¿ya? Esto que está acá, usted no lo anote, porque yo le tengo un manual paso a paso de esta configuración, conexiones, usuarios, todo. Me interesa que hoy día me preste atención, y si de alguna forma lo quiere mirar, esto está en el Drive que yo te compartí. Así que ante eso no hay mayor dificultad y están los apuntes. El que quiera tomar nota, perfecto, pero esto está documentado para que usted pueda hacer el ciclo completo, después con calma, sin ninguna dificultad, ¿ya? Así que ante eso pierda cuidado y no sienta la necesidad de estar anotando lo que yo te estoy escribiendo. Después pueden mirar la grabación y lo que yo te comento es solo a nivel de una cultura genérica. Todos estos procedimientos del comando, la conexión, el usuario, en la inicialización de la base de datos, de alguna forma están documentadas. Así que tranquilidad por ese lado, todas las guías van a estar disponibles en el Drive del taller para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Voy a hacer una pausa, voy a ver si las tengo publicadas, si no para poder subirlas de inmediato. Denme un segundito, por favor, para no confundirlos. Los compañeros que vayan llegando, recuerden que tienen que subir su prueba. Tienen hasta las 20 horas. Aquí está el OneDrive. Ahí está Open Source. Y semana 1, veamos qué es lo que tiene esto. Ejercicios, permisos, ok. Voy a volver a la semana 2. Déjame ver lo que tiene esto. Ya, acá está. La verdad que semana 2 era de alguna forma definir la segunda evaluación. Más que semana 2, ahí para que ustedes la puedan revisar. Pero más que semana 2, de alguna forma es actividad evaluada 2, ¿ya? Entonces, de alguna manera te va a ir guiando todo lo que significa y lo que hemos hablado. Entonces, inicio del ADM, usuario de acceso, Oracle, password Oracle, ahí está, y dice, el servicio solo inicia con el usuario definido como administrador de la base de datos, que en este caso es Oracle, lo que comentábamos en un principio. Dice, considere la creación del directorio que almacenará los archivos DBF, que es un archivo DBF, database file, o archivo de base de datos, ¿ya? De alguna forma está asociado al table space. ¿Y qué es lo que es el table space? Es la unidad de almacenamiento de mis archivos, ¿ya? Dice como nota, identifique que el prompt del terminal refleje el nombre de usuario Oracle, el nombre del servidor, que entre comillas es server, y que de alguna forma es lo que yo te expresé al inicio de la actividad, en donde de alguna forma lo que nosotros necesitamos evaluar y revisar es que ahí está, fíjate, Oracle @server. Entonces, de alguna forma, lo que yo te he ido conversando está ahí documentado para que ustedes lo puedan mirar e ir siguiendo cada uno paso a paso para poder resolver. Posteriormente, para listar el contenido, igual que sus permisos, ls-l, perfecto, con lo cual evidenciará por pantalla los directorios creados. Para acceder al entorno de Oracle, debe digitar SQL+, ahí está. Y te pegué la misma imagen que de alguna forma te evidencié en la máquina virtual,
ahí está reflejada SQL Plus y la conexión que de alguna forma tú vas a implementar. Al dar Startup, de alguna forma te va a mostrar ese resultado, y es lo que yo les digo, que está documentado para que usted no se me estrese ahí de alguna forma escribiendo y tomando nota. Aquí está, solo quizás ir captando, y si quiere ir ejecutando, va a estar la pauta ahí para que usted lo pueda considerar, ¿ya? Todo está pauteado para que sea lo menos, digamos, duro posible para usted en cuanto a la definición. Nota, lo primero que debo hacer antes de ejecutar algún proceso de la base de datos es iniciar el motor digitando la sintaxis startup, ¿ya? Y comienza la descripción de lo que yo te he ido comentando. Un tablespace, ¿qué es lo que es? Es un almacén lógico de los ficheros de la base de datos. Cada tablespace posee uno o varios archivos, que son data files, dbf, database file. Esa es la extensión .dbf, donde se almacena toda la información. Estos ficheros deben estar en una estructura lógica, lógica y física. Cuando se crea una base de datos, hay que crear al menos un tablespace, que por defecto es system. Aquí vienen los, digamos, las bases del sistema. System, sysaux, undo.tbs, temps, user, ejemplo. Son tablas del sistema. Todos los motores tienen tablas del sistema. SQL tiene master, model, tempdb, mcdb, que son algunas de muestra, otras bases maestras con ciertos procesos para ver versiones del motor, capacidades de archivos, memoria, procesador. Entonces todo tiene su utilidad. Hoy día darte más información no aplica, porque de alguna forma es el inicio a esta segunda estructura del motor, que de alguna forma él presta servicio de este tipo de base de datos, de usuarios, de carpeta, de restricciones, todo lo que tú quieras, pero de alguna forma son como dos entornos muy marcados. El servidor con sus permisos y de alguna forma servicios como el de base de datos, ¿ya? Y él ya te plantea de alguna forma elementos que podrían aparecer. ¿Qué dice Elvia? Ahí que estoy mirando. ¿Tiene alguna duda el Seba? Sí, es que yo le estaba preguntando al Seba si él sabía a qué se refería con motor. ¿Y qué te dice? ¿No sabe? No, me dice que está recién aprendiendo. Entonces yo Ya, tampoco sé cómo para poder explicarle. ya no, mira, el motor de base de datos es como el software. Se llama SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Oracle es un sistema gestor de base de datos porque te entrega el servicio de manejar base de datos. SQL Server es otro sistema gestor de base de datos, porque es otra empresa que lo distribuye, que es Microsoft, Oracle, MySQL también es de Oracle, pero son empresas que de alguna forma nos entregan ese servicio. Pero es el concepto de motor, es el nombre técnico, sistema gestor de base de datos que te gestiona los datos de manera automatizada, almacena, permite consultar, permite generar procesos almacenados, y hay una serie de alternativas que estos se pueden administrar. ¿Elvia? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Impecable, súper, muchas gracias. Ahí ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, ante esa definición, nosotros ya tenemos ahí que entender que una base de datos generalmente se asocia a un almacén. Y como te digo, las palabras ahí quizá un poco más técnicas, como sistema gestor de base de datos, tú vas a encontrar la sigla SGBD. En tu carrera de acá al finalizar lo vas a encontrar seguro. Y el concepto de motor de base de datos es por de alguna forma por la automatización. La base está encendida y yo la puedo consultar, la puedo inyectar de datos, puedo eliminar datos, puedo actualizar, todo quizás de manera automatizada. De alguna forma también lo van a encontrar seguro en Internet como SQL es un motor de base de datos, que de alguna forma gestiona la información, ya la puedes administrar, lo que tú quieras. Entonces, aquí ya nos enfrentamos a comandos, digamos, un poco más específicos, que son sintaxis de SQL Server. Select técnicamente selecciona. Table Space Name, de alguna forma, una tabla del sistema, tiene técnicamente esa columna. Imagínate que una tabla de SQL o de Oracle es como una planilla de Excel.
tiene una columna root, una columna nombre, una columna edad, una columna sexo. Entonces piensa que una base de datos está compuesta por muchos archivos de Excel. Y los archivos de Excel tienen columnas que tienen los encabezados y cada registro va en una fila. 14, 150, 16, 20, 40, root, nombre, apellido, edad, sexo. Entonces, piensa que tu base de datos es una planilla de Excel que tiene muchas columnas y que yo las puedo consultar, ¿ya? En este caso, yo tengo una tabla que se llama DBA Table Space. Podría decir que tengo una hoja de Excel que se llama DBA Table Space. Entonces, yo con esta consulta, select table space name, coma, status, son nombres de columnas, no es más, es como decir, tengo la columna root, pero en la base de datos esa columna root se llama table space-name. Y tú tienes que tipear esa sintaxis. Hoy día son elementos del sistema que ustedes no conocen y que yo recién les estoy mostrando, pero de alguna forma en las clases posteriores ustedes van a crear su base de datos, ustedes van a crear sus tablas, ustedes van a insertar los datos, ustedes van a consultar los datos y ahí ustedes van a ir entendiendo esta nomenclatura hoy día en nuestra clase de introducción. Entonces, si yo quisiera tipear esto, me voy a mi consola porque quiero obtener el resultado. El usuario es Oracle. Ahí estoy. Y con esto yo puedo seleccionar. Select, selecciona. Table, space, name. Oye, puedo traer 1, 2, 3, 4 columnas, las que tú quieras. A lo mejor tú quieres traer solamente table space name. Perfecto. From DBA-table space. Aquí, lamentablemente, ya el tabulador como tal no me rellena datos. Entonces, me obliga de alguna forma a ir mecanizando todas estas programaciones, ¿ya? Lo relevante y súper importante que no lo puedes olvidar es que cada instrucción termina con un punto y coma. Entonces, cada vez que yo quiera cerrar un proceso o terminar una tarea, le digo punto y coma, ahí está. Si yo no le doy el punto y coma y presiono Enter, asumiendo que terminé mi tarea, él me dice que me falta el paso número 2. Oye, ¿qué es lo que significa el paso 2 si no tengo más pasos? No, lo que él espera es la instrucción de cierre, que en este caso es el punto y coma. Puede ir a la misma línea, puede ir abajo, como tú quieras, y de alguna forma él está diciendo, selecciona todas las bases que existen en tu sistema. Y la tabla DBA Table Space almacena todos los archivos de datos, todas las bases que tiene técnicamente tu motor. Si presiono Enter, Profe, disculpe, ahí está, ¿sí? es que me apuré, escribí mal una palabra y me salió error. Ya, ya deja de funcionar la Claro, sí, flecha. esa es otra pregunta. En la flecha de arriba ya no funciona, hay que limpiarlo de nuevo. Oh, ya, bueno, Así que te obliga a eso, o sea, te obliga de alguna forma a hacer lo más prolijo posible. Insisto, yo podría cargar un entorno gráfico, pero el entorno gráfico sería hasta, diga yo, aburrido, porque sería clic derecho, nueva base, crear las tablas, y ustedes de alguna forma de aquí en adelante a lo que viene tu próximo año van a trabajar en codificación. Ustedes tienen que salir programando porque generalmente en las empresas no hay un entorno gráfico, se enfrentan a un terminal y tienen que meter las manos, entonces de alguna forma esta codificación te va a servir hoy día y te va a servir seguro en tu vida laboral, o sea, está claro que va a ser así, ¿ya? Llegó Walter, profesor. Si lo Llegó puede... Walter, bienvenido Walter. ¿A dónde está para dejarlo ahí presente? ¿Pasó lista, profesor, o hay que Pero por inscribirse en el chat? supuesto, yo paso lista, pero al tiro, ya los que no llegaron Ah, están todos a re- ausentes. no hay posibilidad de entrar a recreo entonces. No, nada, tampoco menos. Llegó bélico el profe. Con el serrucho. Claro, así que nada que hacer. Tranquilo, no, ahí pasamos la lista. Si es que los chicos estaban ahí al debe, no hay problema. Pero ahí le pasamos la lista sin problema, ¿ya? Pasamos la lista con las pruebas, así que no hay problema con esa definición. Gracias, Freddy. Cancelar. Listo. Ahí llegó Natacha. Preguntábamos por Natacha en la clase pasada. Ahí está. Perfecto. Ok. Hija, mi papi. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿Usted me dice?
Listo. De alguna forma, esa sintaxis que está ahí, como bien decía el compañero, oye, me equivoqué en una palabra. Sí, si yo me equivocaba en una palabra en el sistema operativo, yo iba con mis 4 flechitas, una hacia arriba, y me mostraba el código nuevamente. Aquí si voy con la flecha hacia arriba, me muestra nada, me muestra basura. Entonces me va a obligar a configurar de buena forma cada código. Generalmente yo en un inicio digo, siempre mis códigos correctos, quizás copiarlo y llevármelo a un archivo plano, cosa de tener yo mi pauta sin tener mayor dificultad, pero de alguna forma yo aquí en el Drive les dejé a todos ahí pauteados las fotitos para que ustedes puedan ir chequeando los comandos y ante alguna dificultad ustedes lo puedan revisar. Fíjate que yo no agregué el status porque son las, digamos, decir si la base de datos está activa o inactiva, pero de alguna forma son columnas que yo podría agregar o no. Hoy día la verdad que el agregar nuevas columnas no es lo relevante, sino que me interesa que ustedes sientan que el camino que está definido incluye todo este tipo de elementos, ¿ya? Profe, ahí pregunta Lowby, ¿SQL lo instaló usted? No, lo instalé yo, preparé la máquina antes de eso, Lowby. No hay un sistema operativo que incluya una base de datos, así que eso de alguna forma, si es Windows o si es Linux, ojo con el audio, porfa. ¿Quién me ayuda Oh, ahí? perdón. Ok, gracias Joan. De alguna forma, Lobby, cada uno tiene que instalar esto, o sea, son elementos separados. La infra, como les decía en un principio, va por el sistema operativo y estos software adicionales que generalmente el que lleva gran parte de la figura se instala. Ya está instalado Lobby, tú solamente lo tienes que iniciar en el Drive, de alguna manera está la pauta para que tú la puedas seguir. Aquí está lo que yo les estoy mostrando por pantalla, que es el proceso completo que ustedes deben seguir, que es lo que hablamos al principio de la actividad. ¿Ya? El único ahí ajuste, actividad guiada, que no es semana 2, sino que es para la evaluación 2, para que de alguna forma lo consideren así. ¿Ya? Base de datos, en este caso Oracle. Aquí está la secuencia completa que se debe seguir. ¿Vale, Lobby? ¿Se entiende? Sí, profe, pero quería saber con qué comando se instala. No, lo que pasa es que yo descargué el software, no es que yo instale con comando, o sea, tendría que ir a buscar un yum o un apt-get, dependiendo de lo que tengas, pero hay que ver qué versión está disponible o alguna otra figura. Entonces, si tú quieres instalar desde cero, tú tienes que descargar de la página oficial de Oracle el software Oracle para Linux, para poder administrarlo de esta manera. No, ya, muchas gracias. Vale, súper. Ok. Perfecto. Entonces, de alguna forma, ya fuimos resolviendo gran parte de esta primera etapa, en donde él me dice, ok, ya tú tienes tu unidad de almacenamiento, ¿ya? Y ahora él me pide generar un table space que va a ser mi base de datos. Entonces, de alguna forma, él me dice, se recomienda generar un directorio para almacenar el o los table space. Yo puedo generar una o varias bases de datos con sus respectivos permisos. Para esto, recuerde, debe acceder a un terminal con el usuario root. Entonces, aquí empezamos a hilar bien fino. ¿Por qué? Porque tú te podrías confundir y decir, ah, ok, entonces yo en el SQL podría decir mkdir, v datos, ahí está, y yo le voy a dar intro, y me va a decir que para él no tiene ni una condición, o sea, no aplica. Claro, no aplica porque de alguna forma yo estoy en el entorno de la base de datos. Entonces, de alguna u otra forma, el entorno de el servidor debe tener un segundo terminal. Por lo tanto, voy a abrir un terminal. Y aquí estoy con mi usuario Oracle. Ahí está. Entonces, de alguna u otra manera, si yo digo, ok, quiero crear un directorio, yo no puedo tener el prompt del SQL, porque este prompt que está acá a la izquierda me identifica que yo estoy en el entorno de base de datos. Yo debo estar en mi entorno del sistema operativo para poder administrar ese tipo de Profesor, configuraciones. ¿Sí? disculpa, que igual tiene una pregunta, pero relacionada con el trabajo que tenían que hacer en la prueba, ¿Ya? que me dice que se le olvidó la contraseña. ¿Cómo la puede recuperar? ¿La contraseña de quién? ¿De qué usuario?
La de que él creó. Lo que pasa es que la contraseña la podríamos recuperar, pero aparece encriptada. Encriptada significa que tiene más caracteres de lo esperado. ¿Qué le recomendaría yo? ¿Qué le recomendaría yo? Sobreescribir la clave, o sea, con el mismo comando, sobreescribir la clave que él olvidó. No hay ningún problema con eso. Más que acordarse con la clave. Entonces, Ya dice que hay gracias. ya, súper, ok. Es lo más sano, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, por retomando un poquito, tenemos el entorno de la base de datos, por un lado, y tenemos el entorno de nuestro servidor. Voy a ir con el cd raíz para poder revisar mi servidor, ls. Oye, yo tengo bin, duoc alonso, etc, enac diurno, tengo varios directorios y ustedes deben tener alguno diferente. Pero en este caso, nosotros buscamos un nuevo directorio. Vamos a generar un directorio que va a ser mkdir vdatos vesp, o el nombre que tú le quieras dar en tu servidor, va a ser esa ubicación, aquella que nosotros vamos a dejar definida como el punto en donde se van a almacenar mis archivos de base de datos. Raíz, vdatos vesp, de alguna forma voy a generar esa configuración. El nombre del directorio es tuyo, no hay una regla, no hay una norma para poder resolver. Enter. Y me empiezo a encontrar con mis problemas. Oye, me dice que no se puede crear el directorio. Por eso te digo que tu prueba era importante que ustedes lo aplicaran. ¿Cómo resuelvo eso? No puedo crear un directorio. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo harían ustedes para poder crear el directorio? Profe, y si pediríamos los permisos, ahí diría que no tenemos permiso y posterior a eso cambiarse al otro usuario, al root, y ahí crear Correcto. la carpeta y asignar, y si queremos le asignamos permiso al tiro al usuario Oracle que sea el propietario de la carpeta. Es lo más sano lo que usted plantea, colega. Lo que dice el compañero es lo más efectivo, ¿ya? De alguna u otra forma, yo lo dejé en la guía con esa intención. Yo te pregunto a ti, será seguro definir que mi usuario invitado tenga full control sobre una carpeta que administra los datos? La verdad que sería súper cuestionable y era lo que yo quería exponer con esto. Y lo que plantea el compañero, si me queda Freddy, por su voz lo puedo sacar ahí. Él dice, no, yo la crearía y diría que el usuario Oracle es propietario de esa carpeta. Yo concuerdo plenamente con él porque si yo le doy full control a todo, casi porque tengo 767, el propietario puede hacer de todo, perfecto. 6 grupos solamente podrían leer y escribir, pero no ejecutar. Y otros usuarios, cualquier usuario del sistema, ENAC, Duo, Parcial 1, Eval 1, como tú lo hayas llamado, podría hacer y deshacer, hasta hacer un comando que se denomina drop table space, que podría eliminar tu base de datos. Entonces, no es trivial el tema de la seguridad. En un principio nosotros dijimos, oye, tengo permisos, démosle permiso. Pero aquí la opción más segura, como dice el compañero, es hacer el cambio de propiedad. Si yo tengo un usuario que va a manipular cierto tipo de datos, que él sea el propietario y que de alguna manera pueda administrar y que los otros usuarios quizás puedan leer, que quizás puedan ejecutar, pero que no te puedan escribir de alguna manera esa acción. Lo más probable es que el usuario solamente pueda leer, que sería como lo más, digamos, lo más obvio, entre comillas, porque yo podría darle permisos de ejecución, pero la lectura de alguna forma sería el proceso más apropiado para que tuviesen otros usuarios dentro del sistema, ¿ya? Entonces, vuelvo a mi máquina virtual, ahí está. Entonces, como decía el compañero, él cambia al usuario root, ahí está, y técnicamente nuestra clave también es Oracle, ahí está. Y con esto yo aquí sí puedo quizás devolver, oye, pero me está devolviendo una cosa que nada que ver. Po. Claro, me devuelve lo que tiene el root, no lo que tiene el usuario Oracle. Por lo tanto, eso no me sirve y me obliga de alguna forma a definir esa configuración. mkdir, y vamos a decir que eso va a ser vdatos vesp. Ahí está.
ls menos l, y ahí está. Vamos a buscar el vdatos vesp, a ver qué privilegios tiene. Vdatos vesp, ahí está. Me dice que puede leer, otros usuarios y grupos pueden leer y ejecutar, pero no pueden escribir en el directorio. No voy a hacer ningún cambio más para que veamos qué es lo que ocurre. Entonces, quedamos con esa configuración de datos para poder resolver con los permisos, lectura y ejecución. Vuelvo a mi SQL, los dos terminales más que útil para poder resolver a esta definición. Y vamos a proceder a crear nuestro table space. De alguna u otra forma, eso que está ahí también está pauteado. Entonces, volviendo al entorno de SQL Plus, te dice, oye, tienes que volver a tu otro terminal, donde está el SQL. Y me dice, oye, tú debes generar un table space, que es tu base de datos, que se va a llamar TS-ENAC. Créate table space, TS-ENAC, que es el nombre de tu base de datos, y de alguna manera el data file, que es el archivo que compone la base, va a quedar en la ruta, en este caso Nicolás-R, alumno, tsnac.dbf, el dbf, recuerda, si yo voy al inicio de la presentación, cada base de datos tiene como extensión .dbf, database file. Y luego viene el tamaño, que son 2.800 megas, 2.000 megas, 1.500 megas, 3.000 megas, por la capacidad que tiene el disco. O sea, no sacamos nada con colocar 500 gigas porque no nos va a dar el espacio. Pero de alguna forma para ir probando con esta configuración. Fíjate en las comillas simples y fíjate en la ruta. En este caso, nuestra ruta debiese ser técnicamente, lo estoy modificando, vdatos vesp, y de alguna forma TS-ENAC, que va a ser el nombre del archivo. Si tú quieres poner vdatos, aquí la verdad que no hay problema de eso. Tú puedes tener un nombre diferente y no te va a afectar en lo absoluto. Uno es el nombre del archivo y otro es el nombre de la base de datos. Entonces fíjate, vuelvo a mi SQL, ahí está, y voy con el comando. Voy con el comando. Create table space ts-enac. Ahí está. Data file, ¿dónde va a quedar el archivo? Data file, comillas simple, raíz. Lamentablemente no tengo el tabulador que me rellene. O sea, me debo acordar de mi directorio. Vdatos vesp. Y esto se va a llamar vdenac.dbf. Y cierro la comilla simple. Entonces, primera palabra, create, crea. Segunda palabra, table space, crea la base de datos. Tercera palabra, ts-enac, el nombre del archivo. Cuarta palabra, data file, donde va a quedar almacenada la base de datos, el archivo de la base de datos. Raíz, vdatos, ves, que es tu carpeta que creaste recién, y el archivo que va a almacenar tus datos se va a llamar vdenac.dbf. Y luego yo le digo size, que va a ser el tamaño, y le digo que pueden ser 2.000 megas. Ahí está. Enter. Oye, y me pide el número 2. ¿Qué significa ese número 2? Que faltaba el punto y coma. Exactamente. Le voy a dar 0,1 punto por participación. Deme su nombre. Participativo nomás, profe. Ah, participativo, eso, muy bien, muy bien. Ok, entonces, punto y coma, ahí está como dice el compañero, enter. Y me dice, oye, el comando create no es válido. Entonces, aquí es súper sensible. Oye, ¿en qué me equivoqué? Me dice que el comando create no es válido. Claro, porque él me está diciendo create table space con una S. Oye, súper detallista, coloqué una S de más. Me equivoqué, me quedé pensando en el proceso anterior
y aquí no es con una S. Entonces, ante eso hay que tener ahí máxima seguridad con lo que yo estoy escribiendo. No me muestra y no me da la opción de retomarlo, o sea, de alguna forma, quizá a lo mejor yo podría copiar y pegar, pero de alguna manera, a modo de práctica, yo te sugiero que en un principio, si te equivocaste, revisa el error y tipéalo nuevamente para que de alguna forma esto te vaya quedando mecanizado. Ahí está. Data file, vdatos, vesp, vdenac.dbf, size 2000 megas. Entonces, crea la base de datos TS-ENAC, data file, la ruta en donde voy a guardar la información, raíz vdatos, y tu archivo se llama vdenac.dbf. Si tú quieres colocar el punto y coma de inmediato para cerrar el proceso, ahí está, y nos olvidamos del paso número 2 porque el punto y coma ya está resuelto. Y presiono Enter. Otro error, pucha, el profe se equivocó de nuevo. Lo que busco es de alguna forma la experiencia. Me dice error al crear el archivo de base de datos en esa ubicación, raíz vdatos vesp y la base que se llama vdenac.dbf. Y me dice error de creación de archivo, no se ha podido crear. Permiso denegado. Y aquí te debes hacer un clic en tu mente y decir, oye, ¿a qué se refiere con un permiso denegado? Oye, yo estoy con el usuario Oracle, el directorio lo creó el usuario root, entonces, claro, si el usuario que yo estoy trabajando no tiene los permisos, no voy a poder ejecutar la acción. Entonces, ahí es donde nace la idea que decía de muy buena manera el compañero, que nosotros debiésemos cambiar el propietario, porque otros usuarios, en donde está catalogado el usuario Oracle, no tiene permisos para poder escribir. Entonces, si no puede escribir, ¿cómo va a crear el archivo? Lo que el compañero planteaba de muy buena manera era que él aplicaría el comando chown. Efectivamente, entonces yo debiese hacer un chown. ¿Qué viene después? El usuario o el directorio. ¿Qué viene después? Si quiero dejar como propietario al usuario Oracle. ¿Qué viene después? El nombre del directorio y después el nombre del usuario. Perfecto, entonces, vdatos, gracias, vdatos vesp, ahí está, y de alguna forma el usuario, que en este caso va a ser Oracle. Entonces, fíjate bien, tu propietario de vdatos vesp es el root. Ahora debiese aparecer como propietario el usuario Oracle. Presiono Enter. Oye, usuario inválido. Entonces, no es lo que me dijo el compañero, me sopló mal. Fíjate, chown, voy a Profe, decir... hay que darle los números de permiso. Ya lo vamos a revisar, mira, lo vamos a revisar. Vdatos vesp, ahí está. Enter. Y ahí pasó. ls espacio menos l. Listo. Entonces era chown, usuario, directorio. Así debiese haber sido en su prueba. Entonces, fíjate que ahora el usuario ya no es el root, es Oracle. Entonces, ¿qué significa el primer trío de variables? Que el propietario tiene RWX, full control, los grupos solamente pueden leer y ejecutar, y otros usuarios pueden leer y ejecutar. Entonces, como Oracle ahora está catalogado como propietario de esa carpeta, él de alguna forma ahora con la misma sintaxis que me dio error, por permiso denegado, de alguna manera ahora me debiese funcionar. Con eso libero, Freddy, lo que tú decías de los permisos, porque de alguna forma estaría dando full control para poder resolver. Data file, raíz vdatos vesp, vdenac.dbf, cierro las comillas, size, tamaño, 2000 mega, punto y coma. Repito, create, crea
table space, base de datos. Tercera palabra, TS-ENAC, nombre de la base. Puede ser base de datos, prueba, usuario, alumnos, el nombre que tú estimes para tu base de datos. Data file, palabra reservada que indica en dónde está el archivo de la base de datos. Es la ruta que define tu archivo de base de datos. En este caso, nuestro archivo está en bdatosbesp, bdenac.dbf. Antes de presionar Enter, voy a ir a mi otra interfaz del terminal para, de alguna manera, poder revisar que en mi directorio bdatosbesp, cd bdatosbesp, ls, no existe nada. Ahí está. Entonces, yo ahora voy a venir, voy a dar un Enter en mi configuración y él queda pensando, pero queda pensando porque está creando la base de datos. No es que quede pensando porque el sistema está lento. Él empieza a crear la estructura, la tabla, el esquema y te va a decir que de alguna forma la base fue creada. Si la base fue creada, de alguna manera yo podría decir que mi archivo de datos que yo quise guardar en bdatosbesp, si yo abro un ls, Enter, ahí está bdenac.dbf. Entonces, es la ruta en la cual nosotros podemos definir nuestra posición. Dale, Freddy. Después, posterior a esto, tendríamos que nosotros generarle un contract para que lo respalde diariamente. Claro, para allá va todo eso, exactamente, pues, amigo mío. También está en la guía cómo hacer una exportación, hacer una importación, hacer un backup. Todo eso viene después para administrar nuestra base de datos y darle elementos de seguridad, tal cual. Bien. Quiero revisar mi base de datos. Select table space _name, status from DBA table space, punto y coma. Recuerda que en nuestra primera etapa solo teníamos system, sysaus, .tbs, temp, user, example. Ahora, como tenemos nuestra base de datos que se llama TS-ENAC, cuando yo haga un select table space name con su estatus, me debiese aparecer mi base disponible. Presiono Enter y ahí está online nuestro elemento de base de datos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La cantidad de datos que yo vaya a cargar lobby. En este caso, la máquina virtual, para que no ocupe tanto espacio en tu disco, debe tener como 8 GB de capacidad. Entonces, si generamos un archivo de 10 GB, lo más probable es que él no soporte ese espacio porque es demasiado. Entonces, 2000, 3000 megas va a andar bien para poder generar tu table space sin mayor conflicto. A nivel quizás empresarial, si tenemos un gran volumen de datos, ese tamaño no va a ser suficiente, pero de alguna forma para nuestra administración es más que suficiente lo que estamos asignando por ahora, ¿vale? Pero se puede aumentarlo después si lo va a Yo necesitar. puedo, claro, yo puedo agregar un segundo table space, es un data file nuevo y te aumenta tu tamaño, es como decir un clúster de disco. Yo puedo ir agregando más unidades, más unidades, más unidades y tu espacio va creciendo sin ninguna dificultad. Ya, gracias. Súper. Bien, ok. Eso que está ahí de alguna forma está bien pauteado, me da opciones para poder eliminar el table space, lo que decía el compañero, oye, me quedé corto de espacio, ¿puedo agregar un segundo archivo a la base de datos? Por supuesto que sí, ahí está. Con el comando alter yo podría agregar un nuevo data file, que sería un segundo archivo, pero que de alguna forma nos va a entregar diferentes variables para poder resolver. Ya, a continuación dices, vamos a limitar el uso de system y vamos a empezar a crear usuarios, contraseñas, roles, privilegios y ese tipo de configuraciones. ¿Ya? Bien,
Vamos a hacer una pequeña pausa para hacer el break. A la vuelta voy a pasar la lista, o la puedo pasar ahora, somos 21. Me interesa saber, a las 8 se vence el plazo para poder presentar su prueba, ¿ya? Entonces voy a hacer nuevamente la revisión de quienes han entregado hasta la fecha, ¿ya? Entonces, voy a mirar, primera página, dice, Lowe está enviado, Joan está enviado, Byron Reyes sin entrega, Juliet enviado, Marcela Génesis enviado, Camilo sin entrega, Nico Miranda sin entrega, Luis Triviño sin entrega, Manuel Galvez enviado, Natacha sin entrega. Hojita 2, hojita 2. Víctor Pantoja, sin entrega. Nico Pozo, sin entrega. Nicole, sin entrega. Freddy, enviado. Rodolfo, enviado. Marcela, enviado. Seba, enviado. Walter, sin entrega. Walter, ¿qué pasa, Walter? Lindsay, enviado. Abraham, sin entrega. Hojita número 3. Hojita número 3. Dice... Ricardo Paredes, sin entrega. Darwin, enviado. Tania, sin entrega. Balmi, sin entrega. Jax, sin entrega. Ralph, sin entrega. Michael, sin entrega. Priscila, enviado. Johnny, enviado. Gustavo, sin entrega. Y esto se vence a las 20 horas, ¿ya? Profesor, Walter me dice, o sea, lo mismo que le había preguntado antes sobre la clave, cómo podía volver a ingresar, dijo que por eso tenía muchas barreras para volver a hacer la prueba. Ya, yo Que creo igual le que él, faltaba. yo creo que él está trabado en otra cosa. Elvia, explíquele usted que el usuario parcial no le va a permitir generar carpetas ni instrucciones porque no tiene los permisos. Entonces, él debe crear el usuario, evidenciar que quedó creado, pero para cambiar de propiedad y permitir hacer tareas o acciones, él técnicamente debe generar todo con el usuario root, ¿ya? Entonces, para que él lo tenga ahí en consideración, ¿ya? Ya, profesor, gracias, yo lo voy a explicar. Perfecto. Bien, chiquillos, somos 21, 20. Vamos a hacer un pequeño break. Volvamos a las 8 y yo voy a hacer la solución de la prueba, ¿ya? Este tema nuevo de la base de datos lo iba a hacer a la segunda parte, pero faltaban varios que entregaran, no lo quise resolver antes la prueba. De alguna manera, si me dan un par de minutitos para pasar la asistencia y que después el jefe de carrera ahí no me rete, se lo agradecería montones. 14, 150, 842, 3, DRCD, 1981. Ahí está, perfecto. Ingreso de asistencia, debe registrar el inicio, ok. Hoy día es 30, enviar la fecha y open source, ahí está. Entonces, Marcela Arias, ¿está por ahí? Creo que sí. Creo que sí, ¿o no? Joan, perfecto. Michael, no sé si está por ahí. Presente. Perfecto. Aquí, profe, estamos. Vale, gracias. Lowy, ahí estaba. La Marcela Cortés también estaba, aparece por ahí. Presente, profe. Gracias. La Lindsay se conectó hace un ratito, la vi llegar por ahí. También está. Presente. Super. Manuel Galvez, ¿estás por ahí? Presente. Gracias. Natacha, también la vi por ahí pasar hace un ratito. Presente, profe. Gracias. Jan, ¿estás por ahí, Jan? Parece que no. ¿Sí? Marcela Arias. Marcela Arias, ok. Listo. Jam, ¿estás por ahí? Parece que no. Rodolfo. Rodolfo Menetó. Ok. ¿Cómo dijo, profe? Rodolfo. ¿Pero la pillo? Menetó, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? No, profe, me lentó. Menentó, ya, ok. Ahí sí, ya ahí, bueno. Nada que hacer. No sé cómo, Okay. profe, me han dicho okay, de todas las formas la apellido menos. Vale, ok, Menentó. Ahora no se me olvida más. Listo. Nico Miranda. Mentolatum. Eso, Mentolatum. Acá, muy profe, bien. presente.
Gracias, Nico. Johnny también estaba por ahí. Presente, profe. Gustavo Núñez estaba por ahí. Gustavo Núñez, parece que no. Víctor Pantoja, también lo vi por ahí, parece. Me va contando. Ricardo Paredes, estaba por ahí Ricardo, lo vi hace un rato. Darwin Pérez, perfecto. Ricardo, ahí te veo, perfecto. Darwin Pérez. Abraham Pinilla. Ok, no hay problema. Darwin Pérez, Abraham Pinilla, Juliet, por ahí vi a Juliet también. Presente. Súper, gracias. Tenemos a Nico Pozo. Aquí, profe, presente. Listo, gracias. Tengo a Byron Reyes. Está el Freddy. Está Jax. Está Priscila por ahí, también la vi. A Tania, no me acuerdo Presente, profe. Gracias, Priscila. Estaba Tania por ahí, no me acuerdo, parece que no. Camilo Suazo. Tampoco. Luis Triviño. Creo que tampoco. El Seba. Balmi. Nicole Vivian. Camilo Suazo, voy en la micro. Camilo Suazo. Ok. Camilo Profe, Suazo. no sé si por casualidad te entendido que un compañero tiene licencia, Luis Triviño. Ah, ya, pero lo habrá visto con el jefe de carrera para informar el tema. No, ayer se informó, Ya. informó de la situación. Ya, súper, listo. Gracias por avisar, Freddy. Y Walter. Nicole Vivian Contreras, no sé si es que estaba por ahí. No, ok. Súper. Vamos al break, 20 para las 8. A las 8 volvemos a hacer la solución de la prueba y terminamos con la solución de la prueba en la clase del día de hoy. Ya, esto de base de datos, insisto, es tu segunda evaluación. Esa evaluación yo creo que va a ser de aquí a fin de octubre, pero siempre en la misma mecánica. Yo te la voy a entregar un día jueves, la vamos a analizar y tú vas a tener la semana para resolver. Y la última actividad que va a ser una presentación, pero de un concepto que se llama IP-tables, ¿ya? Hay una serie de requerimientos que yo voy a pautear y que usted de alguna forma debe resolver en este servidor o instalando uno nuevo, no hay ninguna complicación para que lo podamos revisar. Esa actividad, insisto, está el semestre o lo que queda de semestre ya pauteado, y esa actividad sería a partir de la tercera semana de noviembre porque ustedes van a presentar. Entonces ahí nosotros empezamos a juntarnos por grupo a ver de qué manera podemos abordar la solución a esa acción, ¿ya? 20 minutitos de break, 19:40, a las 20 estamos de vuelta para revisar la evaluación, la prueba, todo lo que ya entregaron, quédese tranquilo, ya ahí usted va a poder comparar lo que hizo, lo que respondió bien, lo que respondió mal, para poder cerrar esta primera evaluación. ¿Ya? Vamos al break, relájense un ratito, y volvemos. ¿Sí? Antes de que se vaya, profe, tengo una duda. ¿Sí? Estuve viendo la clase por el tema de los comandos y todo. He intentado hacer el tema del comando de crear el directorio para ENAC, por ejemplo. ¿Ya? Desde ayer, todavía no puedo crearlo. O sea, Oiga, ¿me puede compartir su pantalla? profe, a ver. Sí, profe. Los demás compañeros pueden ir a break. Yo me quedo con el compañero para poder apoyarlo, así que no hay problema. Los demás pueden ir a break. Retomamos a las 20 horas, porfa, chiquillos. Seba, Walter, Elvia, no sé si van a quedar ahí, pero vamos a un break y retomamos, ¿ya? Muchas gracias. Necesito permiso, profe, para compartir pantalla. Sí, ya te lo di, mira, ahí está, share screen, para que puedas participar. Voy a dejar de compartir yo. Dale, por favor, colega. A ver si estoy por el teléfono. Listo, Nico, súper. No sé si se... Oh. Dice que está compartiendo, ahí está, pero ahora vemos tu foto. Pero claro, me muestra la cara, no sé si la puedo cambiar. No. Bueno, estoy por el teléfono, profe, no sé si se ve. Vemos tu foto, con lente y unos audífonos gamer de color azul. Claro, no se puede, no me permite. Ahí, yo creo que ahí. Ahora te veo a ti. No me está ni siquiera apuntando a mí, profe. O sea, yo te veo a ti por lo menos. No, se me congela la pantalla. Qué rabia. A ver.
No sé cómo. A ver, pantalla. No, no puedo, profe, compartir pantalla del teléfono. No sé qué decirle. Pero la pregunta del millón, ¿usted tiene su computador sin internet? Que no se puede No, es que, conectar es desde que ahí. vengo llegando al trabajo, profe, por eso. ¿Ya? No he cambiado la clase del computador. Estoy haciendo la programación del computador mientras estoy en la clase del teléfono. Ah, no, pero entonces, mire, vamos a abrir, nos quedan 15 minutos y a la vuelta retomamos con su caso, ¿le parece? Para que se pueda ordenar. Ya. ¿Ya? Ahí lo Y revisamos antes de partir con la pero el corrección, comando es ahí partimos con su tema. mkdir, ¿no? Sí, ese Megadit, pero ahí lo revisamos tranquilo, revíselo tranquilo, porque puede ser un tema de usuario que te esté complicando, que no tenga los permisos, porque el comando estaba más que repasado. Entonces, veamos su caso, ordénese, en 15 minutos más retomamos y lo podemos revisar en su computador para que nos comparta la pantalla, ¿le parece? Ya, profe. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Vamos a break, chiquillos, Profe, entonces, ¿sí? yo tengo otra consulta. ¿Sí? Mire, yo todavía no le mando la prueba. ¿Ya? Estoy en eso, tratando de terminarla. ¿Ya? Entonces usted dijo que iba a hacer la corrección de la prueba. Sí, a las 8, pues, sí, Quisiera... hasta las 8 estaba pauteado. Sí, eh, Así que para que me envíe en todavía primera no la termino. instancia, envíe lo que tenga hasta ahora, porque ya, claro, una semana de plazo no tengo más chance para poder dar. Necesito cerrar la nota el fin de semana, entonces no puedo dar más espacio para que ustedes puedan resolver. Así Ya, que publique lo que tenga y de alguna forma ahí podemos ver si podemos extender el plazo después, pero no tendría mucho sentido porque la prueba ya estaba resuelta. Así que para que sí. avance lo que más pueda y a las 8, 8:05 la publique, porque a las 8 se vence el plazo, entonces te quedan 15 minutos para poder publicar. Ya, profe. Vale, gracias. Ya.
Ya, chiquillos, estamos por ahí. Perfecto. El compañero que quería presentar, Manuel, ¿logró conectar? Manuel. Usted me cuenta, Manuel, ¿está por ahí? ¿No? Ok. Dice Juliet, profe, no puedo activar el micro. Ok, pero intente compartir la pantalla, que es lo relevante para ver qué es lo que está cometiendo de error. ¿Ya? Pero no se cambió al computador, si no, no te voy a poder ayudar con tu MKDIR, entonces lo voy a resolver yo en la prueba y usted se fija quizás cuál es su error, pues si no te veo, no tengo cómo orientar en tu solución, ¿ya? Salud. Gracias, perdón. No te preocupes. Te voy a dejar en mute, Joan. Ya, ahí está. Súper. Voy a ir con mi pantalla entonces y vamos a hacer la solución de la prueba, ¿ya? La prueba ya se cerró el capítulo para poder publicar. Así que vamos a revisar por última vez la lista. No sé si alguien llegó después que no nombré. Está por ahí Natacha, no, está Jan Batiste, parece que no, me van contando. Está Gustavo. Sí, profe. Perfecto. Está Gustavo. Está Gustavo, está Gustavo. Víctor Pantoja, no sé si habrá llegado Víctor Pantoja. Darwin Pérez. Abraham Pinilla. Byron Reyes. Jax. Tania Santibáñez. Luis Triviño, que estaba con licencia. Balmi y Nicole Valesca Vivian Contreras. ¿Ya? Ok, ahí quedaron todos con su lista ya registrada. Voy nuevamente para que se pueda ver, Elvia, ahí y podemos resolver. Listo. Entonces, vamos con la evaluación. Vamos al aula virtual. Vamos al aula virtual. Aquí está. La última certificación de las publicaciones. Lobby, ok. Joan, ahí está. Byron, ahí está la entrega retrasada, 5 minutos. La entrega retrasada, 5 minutos. 4 minutos, 5 minutos. Ahí están todos los que han ido entregando de alguna forma, ahí con un poco de retraso. ¿Ya? Víctor Pantoja. Parece que presentaron todo el tiempo, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, ahí está. Súper. Ya era a morir nomás lo que estaba, ¿cierto? Ahí lo revisamos después, no se preocupen. Entonces ahí están los sin entrega, que de alguna forma son los que se plantean bajo esa definición. ¿Ya? Listo. Vamos entonces a nuestra actividad. Evaluación número 1. Ok. Pauta para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que se debía de alguna u otra forma resolver. Habilitamos la edición y comenzamos. Como le explicaba ese día, de alguna manera vamos a ir resolviendo paso a paso. Genere
el usuario asigne como contraseña test 2021. Entonces, clic derecho, abrir terminal. Recuerda, ahí súper importante, yo debo estar logueado como root. Ese usuario Oracle no tiene los privilegios para poder generar ninguna acción. Ahí está. Listo. Me está pidiendo crear un usuario. User ADD, en este caso pedía el nombre que es alumno ENAC. Alumno ENAC. Y voy a generar una versión 2 para que no me reclame por la muestra. ENAC B2. ¿Listo? Luego era pass W alumno-ENAC B2. Ahí está. Y él me pedía la clave que de alguna forma era test 2021. Test 2021. Test 2021. Y con eso, de alguna forma, era mi primer recorte a esa acción definida. Ahí está. Y eso, de alguna forma, se pegaba en esa ubicación. Ajuste, cuadrado, y tú lo podías acomodar. Listo. Luego planteaba, ingrese con el usuario creado. Perfecto. Y aquí es donde nosotros nos debiésemos empezar a encontrar quizás con algún error, porque yo quiero entrar con alumno ENAC B2. Entonces, si yo quiero entrar con ese usuario, SU alumno ENAC B2, ahí está, de alguna forma sería el recorte de esa actividad. Listo, yo ya me logueé contra ese usuario. Entonces, de alguna forma, ingrese con el usuario creado. Ahí estoy. Y lo voy a dejar cuadrado. Listo. Luego me dice, genere un directorio con su nombre dentro del directorio home. Ahí está. Pero de alguna forma, si yo quisiera, de cierta manera, crear un directorio con el usuario, técnicamente quizás no me hubiese permitido. Entonces, cd raíz home, ahí estoy en home, ls, y tengo de alguna forma esa propiedad. Ahí está. Entonces, si yo quisiera decir mkdir, técnicamente alumno guión bajo, en este caso con tu nombre, mkdir, en este caso de Carrasco que ya está creado, voy a generar un de Carrasco versión 2, me dice que yo no lo puedo generar. Entonces yo podría haber pegado esa evidencia junto a la solución de cambiar con el root, la contraseña es Oracle, y de alguna forma ahora voy a generar el mkdir de Carrasco versión 2. Yo creo que ese quizá era el problema que tenía Walter Elvia, que de alguna forma no le daba el privilegio de poder crear con ese usuario, ¿ya? Entonces, lo más probable es que ese haya sido el concepto que él tenía erróneo, que no le permitía crear. No era por un tema de clave, sino que era un tema de permisos. Y de alguna forma, ahí generó el directorio. Sí, me dijo que eso le pasó. Eso es, ¿viste? Entonces, era lo que yo más o menos te mencionaba en el caso anterior. Entonces, de alguna forma, eso se debe ajustar, porque claro, efectivamente, el usuario no tiene el permiso y ahí era tu solución, de alguna forma, solventar a esa actividad. Ahí está. Control C. Y de alguna forma puedo generar esa pegada para resolver. Entonces, esa evidencia de alguna forma iba dejando en claro tu proceso, que es de alguna forma lo que yo voy a evaluar. Dice, posteriormente, dicho directorio debe ser o debe tener como propietario al alumno, en este caso que tú generaste como usuario anteriormente. Entonces, de alguna forma, ¿cómo evidencio eso? Si yo hago un ls-l, ahí está de Carrasco versión 2, es propiedad del usuario root. En este caso, voy a ir con el comando chown. En este caso ya sabemos que va el usuario en primera instancia, alumno guión bajo ENAC B2. ENAC B2.
y el directorio, que en este caso es de Carrasco versión 2. Si presiono Enter, ls espacio menos L, me va a decir que ahora de Carrasco 2 pertenece de alguna forma a ese personaje. Entonces, de alguna u otra manera, estoy asignando el privilegio y es lo que de alguna forma yo debiese haber dejado como evidencia de la solución. Ahí está. Eso lo recorto y de alguna forma lo puedo pegar como solución. Ahí está. Podría haber pegado el comando, no me afectaba en lo absoluto. Ahí el nombre de usuario podría haber cambiado si es que tenía algo replicado, pero más allá de eso no teníamos mayor dificultad. Perfecto. A continuación me dice genera un segundo directorio que se va a llamar eval número 1 dentro del directorio raíz. Entonces, vuelvo a la máquina virtual, debo entrar a CD raíz, ls, y voy a buscar el eval número 1, que en este caso no la tengo yo resuelta, eval-número 1, mkdir, eval-n1. ¿Listo? ls, que ahí quedó eval número 1. Posterior a eso me dice, ok, voy a sacar el recorte porque ahí ya tengo la matriz cargada. Voy al recorte. Si tú quieres de alguna manera marcar ahí en esa posición, hubiese sido quizá interesante, pero si no, de alguna manera siempre queda en evidencia con la codificación que tú fuiste generando. Ahí está. Voy y pego. Súper. Ajuste de texto, cuadrado, ahí está. Y me dice que genere un archivo con el nombre de evidencia dentro del directorio recientemente creado. Entonces, de alguna manera, voy al CD val número 1, ahí está, ls, no tengo nada, vi evidencia, enter, y para insertar, prueba, creo que decía, prueba 1 ADM sistema. Prueba 1 ADM sistema. Para salir, escape, 2 puntos, WQ, ahí está. Y recuerda que el comando que permitía visualizar era cat evidencia. Y con eso yo puedo resolver. Aquí saco el recorte de mi configuración, que es lo que yo necesito para poder evaluar. Y lo pego. Quizás con eso yo podría resolver a esas dos preguntas. No era necesario estar pegando quizás cuadrado por cuadrado, pero si lo hizo así, no es nada grave en resolver. Así que ahí está. Dice, en base a comandos, revise su archivo. Se resuelve ahí esos 3 puntos en esa ubicación. A continuación me dice, asigne permisos 753 al archivo evidencia. Entonces, perfecto. Voy a mi máquina virtual, chmod 753 evidencia. 753 evidencia. Enter. Me dice que evidencia el resultado. Ahí está el permiso. Entonces, eso que está ahí, nuevo, y yo recorto esa información. Control C. Control V, y quizás con eso yo de cierta forma podía resolver a mi actividad. Primera etapa resuelta. De alguna forma, esto como tal tenía una cantidad de puntos que eran 12, que se distribuían según lo que usted fuera resolviendo en cada una de las actividades, ¿ya? Perfecto. La actividad 2, de alguna forma, nos pedía evidenciar un cronTAF con cierto periodo de ejecución. ¿Ya? Aquí era la imagen que debíamos pegar al momento de implementar esa configuración, en donde la sintaxis era cronTAF -e, ahí está,
Y él me entregaba diferentes configuraciones. Esta la voy a borrar para no confundir. Ahí está. Y la voy a borrar para no confundir. Listo. La primera variable que él pide es que es el día jueves a las 20:15. Entonces, el día jueves a las 20:15. 15, perdón, y para insertar, minuto, hora, día de la semana, del 1 al 31, en este caso, asterisco, cuarta configuración, número del mes, del 1 al 12, asterisco, quinta variable, día de la semana. ¿Cuál sería el día de la semana? El 4. El 4, excelente, jueves. Y luego la instrucción, en donde la pregunta era, eval número 1, evidencia al directorio home su nombre. Entonces, cp barra eval número 1, el archivo que se llama evidencia, y lo voy a copiar a la raíz home y de alguna forma de Carrasco versión 2. En este caso, claro, yo debiese certificar, y si quisiera certificar, aquí yo debiese colocar quizás las 20:20 para que de alguna forma, no, pero aquí tengo una hora que nada que ver, así que da lo mismo. Eso es lo que debéis haber quedado como resultado en su crontab. Entonces, eso que está ahí, nuevo, y con eso, de alguna forma, validábamos la configuración. Ahí está. Escape, WQ. Y con eso se instalaba el nuevo crontab. Generalmente con esas dos variables hubiésemos podido resolver a esa interrogante. Alternativa B, actividad 2, resuelta con esa acción. Tercera actividad. ¿Qué significa para ustedes esa definición? La interpretación correcta debiese hacer referencia al directorio, o el directorio mejor, el directorio test tendrá full control o lectura, escritura, ejecución. Ahí la interpretación y la forma de exponer era tema libre. El directorio test tendrá full control para el propietario. Hay un audio ahí que se está colgando, porfa, chiquillos. Para el propietario, coma, para grupos podrán, y aquí le dice calcular. ¿No, entonces? No, espérate, Camilo. Chiquillos, alguien se está acordando con el audio, por favor, si me ayudan con eso. Ahí sería leer y ejecutar. Correcto, correcto, Freddy. Entonces recuerda que el 4 era read, no, en este caso era escribir y ejecutar. El 2 era escritura y el 1 era ejecución. Ejecución. Correcto. Entonces, para grupos podrán técnicamente escribir y ejecutar. Escribir y ejecutar. Y otro usuario ejecutar. Coma, en tanto que otros usuarios solo podrán ejecutar. Ejecutar. Insisto, palabras más, palabras menos, pero de alguna forma ustedes tenían que describir que de cierta manera el directorio test tiene esa definición, o sea, no es leer, escribir, ejecutar, no, tiene una definición técnica, o sea, no es que yo pueda ejecutar, ¿ya? Y de alguna forma la siguiente variable no te plantea ninguna figura, pero dice el directorio, en este caso no hay un nombre definido, el directorio tiene full control propietario, coma, lectura y
y escritura para grupos, y de alguna forma solo escritura para otros usuarios. Con eso, de alguna forma, resolvemos a esa inquietud. Punto 3, esperaba algo similar a esa definición. Y último punto, de alguna forma, el verdadero y falso, que de alguna otra manera era leer la guía si es que tenían alguna duda. El usuario boot es aquel que cuenta con los privilegios de administración total. En este caso, la respuesta era súper falsa, porque el usuario boot nunca existió, es un directorio. En este caso, el usuario es root. Con eso era más que suficiente con la breve justificación que nosotros debíamos resolver. El comando pwd permite generar una contraseña, también de alguna forma es falsa, porque la funcionalidad de pwd es pwd, permite mostrar la ubicación, claro, la ubicación o ruta en donde te encuentras posicionado. Insisto, la definición o la forma de resolver no era un tema crítico, cada uno con sus palabras debía exponer, ¿ya? El directorio group es el punto de inicio, también súper falso, porque nuestro punto inicial de las carpetas tiene relación al directorio raíz. El punto de inicio de la estructura corresponde a raíz. Entre paréntesis, la barrita ahí en negro para poder resolver. Profe, ¿Sí? y si ahí uno hacía referencia en la justificación que el directorio grupo es donde almacena el tema de los arranques Sí, del también, sistema. claro, ¿no? Hay que, claro, no hay, por eso digo, no hay una regla que yo aquí estoy definiendo una ubicación, pero si tú decías, efectivamente es correcto, o sea, group almacena de alguna forma los directorios de inicio, perdón, o las librerías de inicio del sistema operativo, es correcto. Lo vamos a dejar como nota. En tanto, Alternativa respuesta. sí, claro, en tanto que el directorio group almacena archivos y librerías del arranque del sistema operativo. ¿Listo? Dice, la siguiente secuencia tiene 711, dice, significa que el propietario tiene un control total sobre el archivo, pero grupos y otros usuarios cuentan con solo permiso de lectura y escritura. En este caso, extremadamente falso. Extremadamente falso. Concuerdo con usted, porque solamente de alguna forma aquí era definir propietario, coma, full control, punto seguido, grupos y otros usuarios, ejecución. Solo ejecución. Ahí está. El comando chown permite asignar privilegios a directorios y archivos en un sistema operativo Linux. Falso. No asigna privilegios. El comando chown permite cambiar de propiedad a un recurso del sistema. El comando para dar permisos es chmod. Ahí está. Entonces, de alguna manera, insisto, las justificaciones eran de alguna manera representativas a lo que ustedes quisieran resolver, ¿ya? El archivo con el nombre pathwd ubicado en la ruta etc almacena información sobre los usuarios registrados en el sistema operativo. Verdadero, estaba ahí en una PPT textual. User add, group, add, pathwd se consideran comandos asociados a la manipulación de usuarios. Claro, agrega un usuario, agrega un grupo de usuarios o asigna una clave a un usuario, también verdadero. Y el crontab es un cortafuego para de alguna forma gestionar conexiones de entrada y salida en Linux. Súper falso, porque el crontab, como ya vimos, crontab permite
automatizar tareas en el sistema. Insisto, esas descripciones son a su criterio, de alguna forma lo que ustedes planificaron, lo que ustedes entendieron, cómo ustedes lo quisieron exponer, pero eran las alternativas que se esperaban como solución, ¿ya? Esa era la corrección de la prueba. Cada uno ahí podrá sacar sus conclusiones. Las notas van a estar seguramente el día de mañana o más tardar el sábado, depende de cuánto se demore el sistema en actualizar. Así que de aquí a la próxima clase usted ya va a tener sus notas disponibles para que las pueda ir revisando, ¿ya? Voy a mirar el chat. Si tuve cuadras malas que no las tengo, no tengo todavía Juliet ahí, no tengo aún la figura de eso, así que pero no hay problema, ahí lo podemos ajustar, tranquilidad, ¿ya? ¿Dónde podría bajar la ISO? ¿Qué hizo Ricardo? No, pero colega, si yo compartí un drive con la máquina, compartí un drive con toda la información, pues está todo disponible. Hay un drive con esa carpeta, Ricardo. También está en el aula, claro, mira. No sé si está en el aula ya, la verdad, no, pero yo creo que sí la dejé en el aula. No, no la dejé en esta aula. En los avisos. No. Pero te comparto en la carpeta para que la puedas chequear, porfa. Voy a copiar el vínculo, copiar y ahí te lo dejé en el chat, el link, Ricardo, ¿vale? Eso, ya me interesaba hoy día dejar la introducción. En un principio iba a ser al revés la clase, iba a partir con la solución y después con el tema de base de datos, pero para dejar ahí en claro, las notas más o menos se evalúan bajo ese concepto, las verdadero y falso, de alguna manera la justificación en base a lo que ustedes puedan ir manejando, pero de alguna otra manera era para cerrar el primer capítulo de esta materia, la segunda materia técnicamente orientada al entorno de base de datos, pero que también requiere del manejo de comandos. Para poder hacer un export o un import, también requerimos de este tipo de herramientas y funcionalidades. Entonces, de igual manera, no se va a escapar de la codificación para poder programar, ¿ya? Así que ante eso sería como la definición. Y la última actividad, que insisto, ya cuando estemos ahí con pocas pilas a fin de año, va a ser técnicamente una presentación, pero que vamos a tener ahí un par de semanas para poder trabajar en grupo y poder resolver a estas actividades para cerrar de la mejor manera el semestre, ¿ya? Eso, chiquillos, por hoy los dejo liberados. Yo voy a terminar de revisar las pruebas. Si alguien tiene algún alcance, quédese conmigo para poder conversar. Si no, los que estén de acuerdo y quedaron ya ahí claros con su revisión, cada uno sabe en qué se equivocó, quizás qué cometió con error. Ahí cada uno se evalúa qué tiempo le asignó, si lo probó o no. Ahí, insisto, la autocrítica es súper importante, pero de alguna forma es esa la configuración a seguir, ¿ya? Eso, pues, agradezco su tiempo, su disposición, su participación, así que nos juntamos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias, Elvia. No sé si Walter o Seba tienen alguna duda. El resto de los chiquillos queda liberado, no hay ningún problema, chiquillos. Gracias por su tiempo y que tengan un excelente fin de semana. Chao, gracias. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, cuídense mucho. Chao, que esté bien. Igual ustedes. Chao, profesor, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Ricardo. Gracias por participar. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, chao. Profesor, Sí. ¿Walter envió la prueba? Walter no ha enviado nada. Debe más Sí, que que me está preguntando que... yo le estaba debe diciendo más que que era hasta Sebastián la 8. Sichel, dígale. Profesor, Sí. Sí. no, le iba a preguntarle la tercera evaluación o la cuarta es una presentación, dijo.
Va a ser una presentación, sí, de un tema que se llama IP-tables, pero aquí lo vamos a organizar, así que no hay ningún problema. Ah, ok. ¿Ya? Súper, Ya. muchas gracias. Chao, profe. Que Gracias. esté muy bien. Me decía que le faltaba, que cómo iba a poner la nota si no había enviado la prueba. Y dije que si el caso era hasta hoy a las 8. Era hasta las 8, claro. Te saqué un poquito. No, viste, ahí está lo de Walter. Mira, no ha entregado la prueba, ahí está. La tarea está atrasada por 32 minutos 40 segundos. Pero igual la puede enviar. Habría que ¿Atrasado? revisar, no sé si se puede subir o no. Yo creo que sí se puede subir, ahí no tengo claridad. Y dice, ok. ¿Qué le pasó? Y dice, ok, voy a subirla. Sí, a ver que le intente subir, a ver cómo le va. Y si no puede subirla, Que me escriba un WhatsApp para yo reconfigurarla y subirla de nuevo. A ver, déjame ver si la puedo actualizar, si es que no me mande, o que me la envíe por correo mejor. Sí, eso es mejor, eso es mejor, eso es mejor. Ya, ok, dice. Sí. Chao, Seba. Dejo el correo ahí en el chat, Walter, para que lo puedas revisar. dcarrascod@enac.cl. Ya, profe, muchas gracias. Listo, Elia. Dígale a Walter que tuvo una semana para resolver. Sí, dice mucho trabajo. Mucho trabajo. Dígale qué hace con tanta plata después. Listo, ahí me puso correo Walter, que me lo envíe al correo que yo dejé ahí en el chat. Vamos. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Natacha, Lindsay, ¿alguna duda, algo pendiente? Hola, profe. Hola, Natacha. Perdóneme que he tenido muchos problemas y en realidad recién vengo como adaptándome a la rutina de noche porque estaba de día y me acabo de cambiar. Ya. Pero en realidad todavía no me he puesto al corriente con las clases anteriores, por eso no he querido hacer la prueba porque no he visto bien las clases. No, tranquila, yo creo que va a haber una instancia al finalizar el semestre, así que revise sus clases con tranquilidad y ahí después lo evaluamos. Ya, de todas maneras, yo le voy a comentar al jefe de carrera su situación, o no sé si él sabrá, o quizás también sería útil que si tiene este mismo problema con otros profes, envíe un correo al jefe de carrera para que él esté al tanto y de alguna manera los profes se den por enterados de su situación, porque aquí, claro, si no entregó, de alguna forma debe ser un 1, pero de alguna manera si usted conversa con los profes, quizás algunos podrían ser accesibles, quizás otros no tanto. Entonces, a modo de consejo propio, conmigo no va a tener problema, pero yo te recomendaría escribirle de alguna forma al jefe de carrera su situación y que usted se compromete a ponerse al día de aquí en adelante, ¿ya? Sí, por lo menos el profe Cristian está al tanto, Perfecto. él incluso fue el que me cambió a la noche y me hizo todos los trámites, así que, pero sí no he hablado personalmente yo con los profes, eso no me da mucho tiempo el conectarme a las clases bien, Claro. pero ya ahora sí o sí, ya esta semana me voy a poner al corriente. Perfecto, no se preocupe, como le digo, por mi caso no hay problema y lo más probable es que yo al final del semestre deje una semana para poder ahí tomar las evaluaciones pendientes, pero como sugerencia quizás hablar con los profes no sería una mala instancia para que ellos se den por enterados, porque el profe que no sabe te va a colocar el 1 y sería. Sí, profe, igual muchas gracias, po. Así que eso, Y ¿ya? perdón por no haberle hablado antes. No, está bien, si de hecho algunos compañeros te hablaban la clase pasada y como que estabas, pero no estaba ahí hablando, pero no, por mi parte no hay problema, Oye, es así que que quédese sabe que tranquila. como que me conecto a la clase, pero estoy con tanto trabajo que
Que a veces como que dejo el teléfono ahí. No, no, sí te entiendo, sí que no hay problema. Así que no se preocupe. Cuente con eso, con mi apoyo por lo menos en mi asignatura. Así que mi sugerencia es que converse con los otros profes. Si Cristian ya sabe la situación, de alguna forma yo te diría, déjalo ahí refrendado en un correíto y que de alguna forma que quizás él te dé una mano con los profes. Insisto, a lo mejor no todos presentan la misma flexibilidad y de alguna forma si lo vemos de manera súper estricta, quizás hasta no corresponde, pero de alguna forma, insisto, Sí, pues, obvio. apela a esa condición de que tu trabajo te impedía de alguna forma participar con normalidad y que te den la chance de quizás al final del semestre o alguna actividad para que no sea una nota tan difícil de superar, porque uno te obliga a sacarte Tipo, los sí, 7 sí, para igual me tiene resolver. súper preocupada. Claro. Y Sí, profe. lamentablemente aquí reprobar un ramo te atrasa el resto, entonces no es trivial, te atrasa casi un semestre de la carrera, o sea, técnicamente un semestre. Sí, profe. Bien. Muchas Eso, gracias igual. ya, listo, ¿no? Con mi Ya parte no hay cuídese. problema y eso me importa a mí la comunicación. Si de alguna forma hay algún problema, es necesario que todos sepamos ahí lo que ocurre y como te digo, por mi parte no hay ninguna dificultad al respecto. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Listo, que estén muy bien, cuídese. Chao. Chao, chao. Lindsay, ¿alguna duda usted? Lindsay, ¿está por ahí?